Itzel y el día de hoy voy a hablar contigo acerca de el tarot y la numerología como herramientas de apoyo para futuros emprendedores. Yo soy tarotista, además soy también maestra en tecnologías de la información y este tema nace a raíz de que en la clase de innovación tecnológica pues surgía la idea de, ok, yo quiero emprender, yo quiero trabajar, yo quiero estudiar, pero de repente no sé por dónde empezar. Así que bueno, el día de hoy en este cuarto Congreso de Tarot de Uruguay voy a platicarte de esta relación entre el tarot, la numerología como herramientas de apoyo para futuros emprendedores. Así que bueno, si tú estás deseando emprender, te invito a que hagas este cálculo básico, sencillo, para que puedas descubrir cuáles son las herramientas con las que tú naciste y que puedas aprovecharlas para sacar el mejor y el mayor provecho. Así que vamos a iniciar. Primero me gustaría iniciar con esta pequeña frase. Para ser un buen emprendedor, primero debes conocerte a ti mismo, tus fortalezas, tus debilidades y tus limitaciones, para poder aprovechar al máximo tus habilidades y superar tus obstáculos. Me gusta esta idea en principio porque como yo soy administradora, tengo esta base de reconocer cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que yo tengo para poder generar nuevas estrategias y poder aprovecharlas al máximo. Entonces, la idea de colocar, digamos, herramientas como el tarot, la numerología, para descubrir cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, me van a dar las bases para poder realizar tal cual estrategias y después aprovecharlas en un futuro emprendimiento. Así que vamos a definir 3 puntos clave. Número 1, el tarot. ¿Qué es el tarot? Bueno, el tarot es una baraja conformada por 78 figuras. Estas figuras se les conoce como arcanos mayores y también las encontramos como arcanos menores, es decir, 22 cartas conforman a los arcanos mayores y 56 cartas conforman a los arcanos menores. Esto es importante saberlo porque vamos a hacer unos cálculos justamente con numerología y necesito que comprendas que los arcanos mayores están numerados desde el número 0 hasta el número 21 y los arcanos menores están numerados desde el número 1 hasta el número 10. Aparte, se conforman por las cartas de la corte que no tienen numeración, pero no te preocupes, poquito a poquito te voy a ir explicando cómo funciona la baraja del tarot. Ahora, con respecto a la numerología, ¿qué es? Bueno, es un estudio del significado oculto de los números, práctica de la adivinación, asignándole un número a cada letra del alfabeto y sin un significado especial a cada número. En este caso no vamos a trabajar tanto con alfabeto, pero sí vamos a trabajar con los números que tienen las cartas del tarot. Así que vamos a hacer algunas operaciones muy básicas, muy sencillas como sumas para poder generar, digamos, nuestro perfil de acuerdo al tarot y la numerología. Por último, el número 3, que es emprendedor. ¿Quién es un emprendedor? Bueno, un emprendedor puede ser cualquier persona, simplemente que tenga la decisión y la iniciativa para poder realizar acciones que de repente pueden llegar a ser difíciles o que entrañan algún riesgo. Es por eso que se dice que se emprende un viaje, se emprende una empresa, se emprende una vida. Eso es emprender. Entonces, básicamente es aquella persona que tiene el deseo y la iniciativa para poder realizar algo que es difícil, pero que a final de cuentas va a tener un significado importante para la persona. Ahora, quiero arrancar con esta parte de el loco que vemos ahí en el centro de la diapositiva, porque el loco es uno de los arcanos mayores que justamente se identifica con esta persona emprendedora que de repente dice, bueno, ¿quién soy? ¿A dónde voy?
¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿A qué me debería de dedicar? No lo sé y simplemente voy por la vida iniciando proyectos, pero a veces sin concluirlos. De repente puedes llegar a tener algunos problemas como tipo autoestima, no sabes de qué eres bueno o no sabes en qué te podrías desempeñar. Y entonces es por ello que me inspiro en la carta del loco para poder iniciar este viaje de introspección para poder identificar fortalezas y debilidades que nos permitan como tal conocer quiénes somos primero y entonces sí, a partir de allí generar una estrategia para generar un nuevo proyecto que puede ser de emprendimiento. Perfecto. Ahora, como yo les decía, yo tengo una formación de administradora, yo soy licenciada en administración, aparte tengo una maestría en tecnologías de la información y junto a estas herramientas, junto con algunas otras herramientas más holísticas, ¿no? Como el tarot, la astrología, la numerología, con herramientas más técnicas, como es, por ejemplo, el FODA, o de repente algunas personas lo llaman DAFO, que es este análisis que hacemos prácticamente para poder identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestras amenazas. Recordemos que fortalezas y debilidades son aquellos aspectos que están de manera interna y que de repente sí puedo cambiar, sí puedo modificar, y que las amenazas y las oportunidades es el entorno, es algo que está externo, que está fuera, ajeno a nosotros y que yo puedo adaptarme a las circunstancias. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar con las fortalezas y las debilidades, además de que podemos ir haciendo las estrategias necesarias para poder trabajar y fomentar estas fortalezas o en su caso hacer un poquito menos pesado el trabajo de las debilidades, ¿ok? Muy bien, para mi trabajo estoy utilizando la información que en un principio realiza Ángeles Arrien, quien es antropóloga y que también daba clases y cursos de tarot. Ella diseñó tal cual, basándose en los estudios de Aleister Crowley, un perfil donde a base de numerología genera como tal, digamos, estas personalidades, no, más bien, este arquetipo basándose en la personalidad y el arquetipo de los arcanos mayores y menores. Entonces, vamos a utilizar información de Ángeles Arrien y que posteriormente fue, digamos, traída o sacada a la luz nuevamente por Mary Kay Greer, quien es consultora profesional de tarot y también es autora. De hecho, me basé muchísimo en su libro de tarot para poder trabajar el siguiente perfil y las técnicas para que se pueda obtener la información necesaria para generar este perfil, digamos, de emprendedor basándonos en numerología y en tarot. Les recomiendo muchísimo su trabajo. Perfecto. Pues vamos a ver, ¿cuáles son las partes importantes para desarrollar este perfil del emprendedor? Bueno, primero que nada, vamos a revisar cómo obtener el arcano mayor de la personalidad de la persona, de este futuro emprendedor. ¿Por qué? Porque de acuerdo al arquetipo que haya obtenido como arcano mayor por nacimiento, podemos saber si va a ser una persona mucho más extrovertida, un poco más introvertida, alguien más alejado de la creatividad y un poco más cercano a la parte de números, estadística, como que más concreto, o si es alguien muchísimo más soñador. Básicamente, las características del arcano mayor van a determinar la base de la personalidad de la persona. Ahora, también podemos identificar cuál es su carta del alma, es decir, esta carta que básicamente nos está hablando de qué enseñanzas traigo en mi alma, o sea, acumuladas en mi alma, y que en este plano viene a desarrollarse o a continuar su desarrollo.
que digamos se podría decir que el arcano mayor es la personalidad base y la carta del alma sería como hacia dónde va mi alma, hacia dónde se quiere seguir desarrollando. También vamos a revisar la información de los arcanos menores que van a indicar las oportunidades. En este caso vamos a utilizar información acumulada de estos dos para obtener estos arcanos menores que van del número 1 al número 10. También podemos identificar cuál es la carta del factor oculto, es decir, aquellas debilidades que de repente no soy consciente o de las cuales no me he dado cuenta que tengo y que necesito trabajar o que necesito abordar para poder pulirlas y entonces convertirlas en una fortaleza. También podemos identificar por medio del signo zodiacal cómo es el comportamiento de la persona, no solamente con el signo solar. Si es posible y se tiene conocimiento de una carta natal, pues obteniendo tanto el dato de la luna, del signo lunar, del signo solar y del signo ascendente, podemos identificar de una forma más detallada todavía cuáles son las cartas que están designadas para estos signos y cómo podemos, digamos, potencializar su energía. También podemos obtener la carta anual para identificar si el año en curso es propicio para iniciar un proyecto o si de preferencia es preferible esperar un poco, de preferencia preferible, claro, ¿verdad? Un poquito de, de humor. Muy bien, como decíamos, la carta de la personalidad y del alma están aquí definidas en pocas palabras. La carta de la personalidad es lo que has venido a aprender en esta vida en particular. O sea, en este momento, en esta encarnación, ¿qué veniste a hacer? ¿Qué veniste a desarrollar? Y la carta del alma es el propósito de tu alma a través de todas tus vidas. Por eso es que mencionaba que es como el cúmulo de todas las vidas pasadas y que por lo tanto ya es una sabiduría que conoces, que ya tienes grabada en tu persona, en tu forma de ser, en tu forma de actuar y que ahorita solamente va a salir a, digamos, a pulirse. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a la parte práctica. Me encantaría que tengan a la mano lápiz y papel para que podamos realizar los cálculos correspondientes, que como les decía, son bastante fáciles. Solamente necesitamos hacer unas cuantas sumas. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con el arcano de la personalidad. Lo primero que tenemos que revisar es que tenemos que tener la suma de cada uno de los dígitos de nuestra fecha de nacimiento. Yo aquí estoy colocando un ejemplo. Supongamos que la persona nace el 1 de enero de 1990 y a mí me gusta hacerlo de esta manera. Hay personas que tienden a sumar como primero el día, luego el mes y luego el año. A mí me gusta dígito por dígito. Lo puedes hacer de igual manera, no pasa nada. Como a ti te guste realizarlo, está perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer la suma. Como pueden observar, tenemos 1, 2, 3 números 1, 2 nueves y por lo tanto la suma nos da 21. Cuando la cifra nos da de 1 a 21, se va a respetar el número que haya salido. Entonces, en este caso, en este ejemplo, sale 21, por lo tanto, su carta de personalidad es la carta de el mundo. Como te recordaba, los arcanos mayores van del número 1 hacia el número 21, que sería esta carta. Ahora, ¿qué pasa si la suma da como resultado más de 23? Es decir, en este caso yo estoy poniéndote mi fecha de nacimiento. Yo nací el 28 de diciembre de 1988 y en mi caso la suma da 39.
Aquí, como yo les decía, vamos sumando dígito por dígito y el total nos da 39. Entonces, como no está dentro del rango de 1 a 21, vamos a hacer una, digamos, ¿cómo se le podría decir? Lo vamos a reducir. Vamos a sumar los dos dígitos que nos hayan dado, en este caso 3 y 9, nos da 12. Por lo tanto, la carta de la personalidad en este caso es la del colgado. ¿Ok? Ahora, me vas a decir, claro, pero hay un arcano que tiene número 0, por lo tanto, ¿cómo le voy a hacer para obtener la información del arcano 0 si no se puede obtener mediante la suma? No te preocupes, al arcano 0 lo vamos a codificar en el número 22. Si te das cuenta, en la diapositiva pasada hablábamos que si la suma era mayor a 23, entonces se hacía la reducción. Y si la suma quedaba entre 1 y 21, se respetaba el número. Por eso es que nos queda el espacio del número 22 para el número 0, ¿ok? Entonces, si en tu suma da exactamente 22, el número de tu personalidad va a ser el loco, ¿ok? Ahora, sí me gustaría hacer una pequeña anotación aquí. Va a ser una mezcla de tu personalidad entre el loco y el emperador. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos, estos dos que tenemos aquí, este número 2 con este número 2 nos da 4. Por lo tanto, el arcano 4 es el emperador. ¿Qué quiere decir esto? Vas a hacer una mezcla entre poner límites y soltarte y aventurarte, ¿me entiendes? Poner estructura, pero ser flexible. Entonces va a ser una mezcla rica entre las propiedades del emperador y las propiedades del loco. Vas a ser una persona que tiene cierta personalidad liberal, pero que sepa conocer sus límites o que viene a aprender a ponerse límites. En caso contrario, si eres una persona muy rígida, entonces necesitas aprender a poner, digamos, metas un poquito más flexibles, como para que no te sientas tan cargado o tan pesado, ¿me entiendes? Muy bien. Ahora, vamos a utilizar al arcano de la personalidad para poder identificar también al arcano del alma. Muy bien, entonces el arcano del alma es el resultado de la reducción de los dígitos. ¿Se acuerdan que yo les decía que en mi caso yo tengo personalidad de el colgado, que es el número 12? Bueno, pues para la carta de mi alma vamos a reducir estos números. Es decir, 1 y 2 nos llevarían al número 3, que es la emperatriz. Muy bien, entonces ya tenemos aquí dos arcanos muy importantes que en este caso van a hacer una formación de la personalidad y del alma pues, del sujeto, del emprendedor o la persona de la cual estemos sacando este análisis. Podemos observar las características de el colgado mezcladas con las características de la emperatriz. Una persona que busca, en cierta manera, iluminación, entendimiento, ver las cosas desde otros ojos, mezclándolas con el deseo de ser más creativo, de emprender o de hacer cosas diferentes o nuevas. Muy bien, ahora vamos a pasar con los arcanos de lecciones numerológicas y de oportunidades, es decir, los arcanos menores. Los arcanos menores nos van a ayudar a definir el tipo de situaciones en las cuales podría encontrar algunos bloqueos, algunos retos, pero también dones y oportunidades. Es decir, vamos a ir encontrando beneficios y algunas dificultades que nos van a dar algunas lecciones para la vida. Por ejemplo, vamos a seguir con la emperatriz, con la carta de la emperatriz para poder identificar cuáles son estos arcanos menores que van a dar lecciones. Aquí tenemos
que el número de la emperatriz es 3, ¿ok? Entonces, la emperatriz tendrá como oportunidades y retos las situaciones del 3 de copas, el 3 de bastos, el 3 de espadas y el 3 de oros. Básicamente, tendrá que aprender a convivir con otras personas, a aperturarse, a disfrutar, a apoyarse mucho con los amigos, aprender a definir metas claras hacia dónde se quiere llegar, que se desea alcanzar y aventurarse a hacerlo, muchas veces poniendo en práctica la parte racional por encima de las emociones, dando como resultado un trabajo creativo, artístico, colaborativo, con técnica y que a la vez le haga sentir bien. Entonces podemos observar que la emperatriz en este caso tendrá que transitar por estos escenarios, aprendiendo tanto los aspectos positivos y negativos de cada una de las cartas, y va a ser las situaciones en las cuales la persona que tenga estas posiciones se va a enfrentar. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis y regresarme a la diapositiva anterior para mencionar algo importante. En el caso del arcano del alma, esto lo olvidé mencionar, me gustaría hacer una pequeña mención. Si el número de tu personalidad ya no se puede reducir, va a ser el mismo número tanto de alma como de personalidad. De hecho, se podría decir que es un poquito más fácil esa combinación porque entonces ya viniste de una vida donde aprendiste a vivir de esa manera y ahora lo vienes a fomentar o a replicar. Supongamos que alguien tiene un número como el, supongamos, el 7 en personalidad y en número de alma también le sale el 7, entonces, digamos, ya viene con esa configuración como que de fábrica y ahora viene a explotarla de la mejor forma posible. Ahora sí, continuando con lo que mencionábamos de los temas de elecciones y oportunidades, en el ejemplo que mencionaba ahorita de la carta del número 7, que sería el carro, entonces se tendría que enfrentar a situaciones que tengan que ver con los números 7 de cada uno de estos arcanos menores. Hay algo que me gustaría mencionarles que es la carta del factor oculto o las debilidades. Es decir, esta es una carta que puede llegar a resultar cuando se hace la suma o la reducción de los números y que puede salir de manera oculta. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una tabla que, digamos, tiene las posibilidades de estas sumas que pueden suceder cuando estamos haciendo el análisis de la carta de personalidad y de alma. Tenemos algunas combinaciones, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando la persona le da como resultado número 19 en cuestión de personalidad y entonces lo reduce? Sale el 10, pero la carta del factor oculto sería en este caso el número 1 porque no salió de manera inmediata. ¿Me entiendes? Como no salió de forma inmediata, que las más claras fueron las primeras, la carta que viene a mostrarnos en cierta medida algo que no, de repente no acepto o no entiendo, es esa carta que no sale de manera inmediata. Vamos a retomar el ejemplo que habíamos trabajado con la emperatriz y el colgado. En mi caso, les recuerdo, había salido el número 12 como número de personalidad y el número 3 como alma. Por lo tanto, mi carta de factor oculto es la carta número 21, porque no sale de manera inmediata. Está dentro de la constelación, ahorita voy a explicar qué es una constelación, pero no aparece de manera inmediata. Por lo tanto, mi carta del factor oculto, que también es conocido como carta maestra, es una carta que me viene a enseñar algo en esta vida, es la carta del mundo. Les comentaba que existe algo que se le conoce como constelación. ¿Qué es una constelación?
Básicamente, una constelación se conforma por todas las cartas que, digamos, pueden estar relacionadas o están más bien relacionadas por los dígitos. Por ejemplo, en el caso de la emperatriz, las cartas que conforman su constelación son el mundo, que es el número 21, el colgado, que es el número 12, y la emperatriz, que es el número 3. ¿Cómo nos damos cuenta que se conforman en una constelación? Porque la suma o la reducción de los dígitos dan un número base que van del 1 al 10. La única constelación que se compone por más de un arcano, bueno, más de un tipo de arcano mayor será la constelación del número 10 y el número 1, que es la del mago. En este caso, el mago tendrá que enfrentarse a una cantidad más grande de oportunidades y de retos. De hecho, tiene un gran trabajo el mago por hacer porque básicamente tiene que luchar con el principio de voluntad y conciencia enfocada. O sea, es una persona tan emprendedora que ahora tiene que sacar adelante toda su voluntad, enfocar toda su conciencia y determinar un objetivo claro para poder alcanzar el éxito que brinda el sol y aprender de estos cambios que nos brinda la rueda de la fortuna. No sé si hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta. Cualquier cosa me pueden dejar un mensajito en los comentarios o también me pueden mandar un mensaje en mis redes sociales para preguntar si es que en algún momento tienen alguna duda. Yo les puedo ayudar a resolver la duda que les haya salido. Aquí les voy a dejar esta tablita con todos los principios que tiene cada una de las constelaciones. La constelación de la suma sacerdotisa tiene como principio el juicio equilibrado a través de una conciencia intuitiva, es decir, el estudio enfocándonos a lo que se siente. Y por ello, las cartas que la conforman son el juicio, la justicia y la suma sacerdotisa. En el caso de la constelación número 3 o del número 3, que es la emperatriz, tiene el principio del amor y la imaginación creativa y se compone por el mundo, el colgado y la emperatriz. En la constelación número 4 tenemos el principio de fuerza vital y realización del poder y se compone por el loco, que como decíamos es el número 0, pero por numerología le vamos a asignar el número 22. Tenemos a la carta de la muerte y a la carta del emperador. ¿Por qué la carta de la muerte? Porque si nosotros la sumamos, 1 y 3 nos da 4. 22 el loco y el emperador va directo, que es el número 4. Aquí tenemos más constelaciones. Si se dan cuenta, aquí encontramos las cartas de arcanos menores y también las cartas de factor oculto o maestras. Aquí, a partir de aquí, sí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque si se dan cuenta, en el caso de estas cartas que tienen que ver con el factor oculto, ya no tenemos más cartas maestras, porque en sí estas cartas que salen, que son en este caso la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, ya tienen una enseñanza bastante fuerte. Entonces es por ello que, bueno, se puede decir que ya no hay algo más oculto que pudiéramos obtener. Ya de por sí su energía es un tanto fuerte y que por ello se convierten en automático cartas maestras que nos vienen a enseñar algo. Entonces, supongamos que alguna de tus sumas te da 5, por lo tanto vas a pertenecer a la constelación del sumo sacerdote y eso nos lleva a entender enseñanzas tanto de la templanza como del sumo sacerdote. Por eso es que tenemos este principio, enseñanza y aprendizaje. En algunos casos te tocará aprender y en algunos casos te tocará enseñar. También encontramos la constelación de los enamorados, que se compone por los enamorados y por el diablo, que es la relación y la elección. Este principio es increíble porque básicamente nos enseña a soltar cuando es necesario y a elegir.
También la carta del carro o la constelación del carro está muy padre, me gusta mucho porque el dominio a través del cambio, que es este principio que nos lleva de voy a cambiar y me voy a transformar a partir de que yo tome la decisión de iniciar ese viaje, ¿no? Primero hay que salir de la torre para agarrar el carro y continuar. Luego podemos encontrar a la constelación de la fuerza, que se compone por la estrella y la fuerza, y que básicamente se basan en el principio de valor y de autoestima. También encontramos la última constelación, que es la del ermitaño, y que se compone por la luna y el ermitaño. Y esta constelación nos lleva a la introspección y la integridad personal. Creo que es una de las constelaciones más imponentes y más fuertes, porque básicamente es la revisión de todo lo que se ha venido trabajando en vidas pasadas y en personalidades pasadas. Muy bien, pues ahora vamos a continuar con la carta del signo zodiacal. Todos y cada uno de nosotros tenemos una carta de signo zodiacal que básicamente está asignada por nuestro signo solar. Ahora, voy a pegarme en este caso a la correspondencia de grandes autores como Crowley, White, la Golden Dawn, Paul Foster Case, y que básicamente es la siguiente. Ok, me brinqué, pero aquí está, aquí está. Eh, Aquí está la tablita, me voy a regresar un poquito para que revisemos la diapositiva anterior. Solamente quería mostrárselas, ¿ok? Muy bien. La carta del signo zodiacal la vamos a asociar también con las cartas personales, que son las que están ligadas con nuestro signo solar, nuestro signo lunar y nuestro signo ascendente. Por eso es que puse esta diapositiva antes, pero ahorita explicamos toda esta parte. Bien, solamente para que quede un poquito más claro, recordarles que los signos zodiacales están agrupados por elementos, al igual que las cartas de arcanos menores. Como podemos encontrar, las copas están asociadas al elemento agua, los oros al elemento tierra, los bastos al elemento fuego y las espadas al elemento aire. Y bien dicho, tenemos aquí de los signos que conforman el elemento agua, tenemos a Cáncer, Escorpio y a Piscis. Al elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Del elemento aire, a Géminis, Libra y Acuario. Podemos encontrar que a cada uno de los signos se les está asignando un arcano mayor y a su vez también un personaje de la corte. Eso es lo que quería explicar con las dos diapositivas que me acabo de brincar. Primero que nada, que el signo que tenemos aquí, por ejemplo, cáncer, se asocia con el signo del carro y que por lo tanto, si tienes sol en el signo de cáncer, tu carta por default es el carro. Y tu carta, digamos, de personalidad también, o que compone una parte de tu personalidad, será la reina de copas. Si tú conoces a la reina de copas, sabrás cuáles son sus fortalezas y debilidades y cómo las podemos combinar con el carro, y así sucesivamente. Ahora, como les comentaba, tenemos una carta anual que va a representar las pruebas y las lecciones, algunas experiencias también que puedes llegar a vivir, que vas a pasar durante un año en curso. Aquí, para hacer este cálculo, es muy sencillo. Solamente necesitamos hacer la suma de los dígitos de tu fecha de nacimiento, pero cambiándole el año. Es decir, en este caso tengo el ejemplo del año 2023 y lo que vamos a hacer es hacer una suma de cada uno de los dígitos, cambiando, como les decía, el año de nacimiento por el año actual. Si quisieras saber cómo va a ir en años posteriores, solamente tienes que cambiarlo. En este caso, si quisiéramos saber cómo nos va a ir en 2025, cambiaríamos el dígito 3 por el dígito 5 y hacemos la suma. Vamos a pegarnos a este ejemplo. En este caso,
es un número 2, es decir, durante el año 2023, la persona que tiene esta fecha de nacimiento, que en este caso soy yo, vivió ese año con una energía número 2, que es un año de cooperación y de trabajo en equipo. Por lo tanto, 2024 tendría que ser un año de creatividad y de expresión personal, y en eso andamos. Muy bien. Ahora, vamos a concluir las diapositivas hasta aquí, pero quiero mostrarles un pequeño formato que diseñé a raíz de la información que nos brindan las autoras y que les voy a dejar disponible para que puedan descargarlo y lo puedan consultar y lo puedan imprimir y puedan trabajar con él las veces que ustedes quieran. El código QR aquí para que lo puedas descargar en el momento que tú quieras y puedas acceder a la información que te dejo en el siguiente link, que es una carpeta de Google Drive y que va a descargar tanto la presentación que acabas de ver para que la puedas ver las veces que quieras, además de el perfil que puedes imprimir y trabajarlo. De hecho, este perfil tiene la información de debilidades y de fortalezas de cada uno de los arcanos mayores. Estos no los menciono, digamos, de forma explícita, porque entonces nos tardaríamos aquí varias horas hablando de cada uno de los arcanos mayores, de sus fortalezas y debilidades, pero igual te dejo el documento para que lo puedas consultar las veces que quieras. Te presento de manera un poquito rápida el perfil que les decía que puedes imprimir y que puedes como tal trabajar. Te lo dejo, mira, de este lado con mi ejemplo personal y del lado derecho puedes ir colocando tus datos para que vayas, digamos, haciendo el ejercicio a la par. ¿Ok? Entonces aquí puedes ir llenando los espacios para poder colocar tus datos y calcular el número de tu personalidad, el número de tu alma, cuáles son ya como tal los datos resumidos de tu personalidad y de tu alma. Aquí puedes encontrar las lecciones numerológicas y a partir de aquí vas a encontrar la información para poder generar, digamos, lo necesario de tu perfil. Por ejemplo, puedes identificar cuál es la constelación a la que perteneces, cuáles son los principios de tu constelación y cuáles son tus cartas de factor oculto. Ahora, recuerda que si tienes números entre el 5 y el número 9, es decir, que tus cartas de factor oculto sean entre 5 y 9, ahora ya no se llamarían factor oculto, sino maestras. Además, puedes aquí hacer un ejercicio donde colocas tu arcano mayor, tus fortalezas, tus debilidades, que vas a encontrar en este anexo. A partir del anexo número 1 vas a encontrar, digamos, algunas de las fortalezas y de las debilidades con las que cuenta cada uno de los arcanos. Como te decía, no puedo profundizar tanto en estos puntos porque si no tardaríamos horas, pero te los dejo con mucho cariño en el anexo del documento para que puedas tomar la información de aquí y llenarla en tu documento, en tu perfil. También, mira, te muestro en el anexo 2, igual, fortalezas y debilidades de cada uno de los miembros de la corte, que en este caso sería rey, reina y caballero. ¿Ok? Igual están divididos por pentáculos, espadas, copas y bastos. Y en el anexo 3 te dejo brevemente cuál es la descripción de la energía del año de forma anual. Aquí tenemos desde el año 1 hasta el año 9. Muy bien, pues como conclusión tenemos que si una persona quiere desarrollarse como emprendedor y de repente no sabe por dónde puede empezar, el tarot y la numerología van a ser
dos herramientas cruciales que le pueden ayudar a conocer sus fortalezas y sus debilidades, que le van a ayudar a incrementar la visión de su desarrollo personal y que le pueden ayudar a generar mejores estrategias para el desarrollo de sus emprendimientos. Así que no lo eches en saco roto, aplica estas técnicas y fíjate cómo vas creciendo y desarrollándote. Pues muchísimas gracias. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Me encuentran como @ixcheltarot y pues deseo de todo corazón que esta exposición les haya servido, les haya ayudado y les haya permitido aprender un poquito más de ustedes mismos por medio del tarot y de la numerología. Chao.